Siempre tuve mis dudas sobre Dios. Iba a la iglesia porque mi madre me lo pedía, porque era tradición, porque todos iban, pero nunca sentí nada especial allí dentro. Solo el olor a incienso viejo y el calor de las velas. Después de lo que ocurrió en Santa Dalia, el pueblo donde nací, aprendí que mi falta de fe no importaba, porque hay cosas en este mundo que no necesitan de nuestra creencia para existir. Simplemente existen. Mi nombre es Miguel, tengo 23 años, y en aquella época todavía vivía con mi madre en la casa vieja cerca de la iglesia. Nuestro pueblo es uno de esos lugares olvidados. 5.000 habitantes, una plaza central, 3 bodegas y una iglesia que existe desde el siglo XVIII. La vida aquí siempre fue dura. Tierra seca, cosechas débiles, y cada año alguien moría por enfermedad o hambre. Mi abuela solía decir que el pueblo estaba maldito, que algo malo había ocurrido allí hace mucho tiempo, y la tierra nunca había perdonado. Pero entonces llegó el padre Esteban. Fue un jueves de agosto. Lo recuerdo porque era día de feria y la plaza estaba llena. Bajó de una camioneta vieja, vestido con sotana negra y cargando solo una maleta de cuero gastada. Era alto, delgado, con ojos hundidos y una barba gris descuidada. Debía tener unos 50 años, quizá más. El sacerdote anterior había muerto 3 meses antes. Ataque cardíaco durante la misa. Desde entonces, la iglesia estaba cerrada. Nadie tenía valor de entrar solo. Decían que todavía se oía toser al viejo padre dentro, incluso con el ataúd ya enterrado en el cementerio. Pero el padre Esteban no pareció importarle. Abrió las puertas de la iglesia de Santa Dalia esa misma tarde y comenzó a limpiar. Solo. Barrió el suelo, encendió las velas, ordenó el altar. Cuando terminó, hizo sonar las campanas por primera vez en meses. Y todos vinieron. No sé explicarlo bien. Era como si aquel sonido hubiese entrado directo en el pecho de todos nosotros. Mi madre dejó el fogón a medio cocinar y salió corriendo. Doña Carmela, que tenía 80 años y no andaba sin bastón, cruzó la plaza casi corriendo. Hasta los hombres que jugaban dominó en el bar se levantaron y fueron. Yo también fui. La iglesia estaba diferente. Más limpia, sí, pero no era solo eso. La luz de las velas parecía más fuerte. El aire olía a flores frescas, aunque no había ninguna. Y cuando el padre Esteban empezó a hablar, su voz era grave, profunda, pero extrañamente suave, como si viniera de lejos, como si resonara desde algún lugar profundo. Habló de salvación, de fe, del poder de la comunión, y entonces sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cuando miré sus ojos, tuve la sensación de que había alguien, o algo, mirando de vuelta a través de él, algo muy antiguo, algo que sabía mi nombre. Sacudí la cabeza y el sentimiento pasó. Pensé que solo era cansancio, pero esa fue la primera vez. Las semanas siguientes, cosas extrañas empezaron a ocurrir, cosas buenas, al menos al principio. Don Rutilio, que tenía diabetes y casi no veía, un día despertó viendo perfectamente. Juraba que había sido durante la misa, que sintió una mano caliente en la frente y, cuando abrió los ojos, todo era nítido. La plantación de maíz de don Héctor, que llevaba 2 años seca, empezó a brotar de la noche a la mañana, verde, fuerte, como si hubiera llovido por semanas. Pero no había llovido. El cielo seguía despejado. Doña Lucía, que había perdido a su hijo en un accidente de moto 3 años antes, dijo que por fin podía dormir sin pesadillas, que sentía al muchacho en paz. Todos atribuían aquello al padre Esteban. Decían que era bendecido, que Dios lo había enviado para salvar el pueblo. Mi madre comenzó a ir a misa todos los días, mañana y tarde. Volvía con los ojos brillantes, hablando de lo sabio que era el padre, de cómo entendía el dolor de la gente. Nunca había sido muy religiosa antes, pero ahora pasaba horas arrodillada en su cuarto, rezando en voz baja. Intenté hablar con ella una vez. «Mamá, ¿no te parece raro todo esto pasando de repente?» Ella me miró con esa calma que me ponía nervioso. «Es la gracia del Señor, hijo. El padre Esteban trajo la bendición de vuelta a nuestra tierra,
Pero mamá, Miguel me tomó la mano apretando demasiado fuerte. Tienes que tener fe, tienes que confiar. Algo en su tono me hizo callar. Esa misma semana la iglesia empezó a cambiar. Pasaba por allí todos los días, camino al trabajo en el taller mecánico. Y cada vez que miraba, había algo diferente. Las paredes parecían más oscuras, incluso con el sol directo. El aire alrededor era pesado, húmedo, como si estuviera a punto de llover, pero nunca llovía. Una mañana me detuve frente a ella. La madera de las puertas estaba hinchada, como si hubiese absorbido agua. El piso de piedra parecía mojado, pero al tocarlo estaba seco, y las ventanas tenían un reflejo extraño, como si algo se moviera dentro, aunque no hubiera nadie. Miré el vitral sobre la puerta principal. Era la imagen del Cristo crucificado, una pieza antigua, rajada en varios lugares. Pero mientras miraba, tuve la impresión de que su rostro cambió, solo por un segundo. Los ojos se movieron, la boca se curvó, una sonrisa. Parpadeé y volvió a la normalidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Di media vuelta y me fui rápido. Pero esa noche, cuando cerré los ojos para dormir, seguía viendo aquella sonrisa. Los niños fueron los primeros en sentirlo. Comenzó con la hija de doña Rosa, Sofía, de 6 años. Se despertó gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a un hombre de negro parado en su habitación. Cuando la madre encendió la luz, no había nadie, pero la niña juraba que él estaba allí, de pie, mirándola, rezando en voz baja. ¿Y qué decía mi hija?, preguntó la madre. No sé, mamá, pero olía mal, como cuando se quema pelo, azufre. 2 noches después, fue el hijo de don Armando. Lo mismo, hombre de negro en el cuarto, rezando. El niño dijo que intentó gritar, pero no pudo, que sintió una mano fría en la frente y después, nada. Despertó con fiebre. Más niños empezaron a contar lo mismo. Siempre el mismo hombre, siempre de negro, siempre rezando. Y todos describían el mismo olor, azufre, pero los padres no creían. Decían que eran pesadillas, que los niños estaban impresionados por las misas, que era normal, hasta que los perros dejaron de ladrar. Nuestro pueblo siempre tuvo perros sueltos por las calles, callejeros. La mayoría ladraban por todo, por coches, por extraños, por gatos, por el viento. Pero de una semana a otra, se quedaron callados. Caminaban con la cola entre las piernas, mirando al suelo. Algunos desaparecieron. Otros aparecieron muertos a la orilla del camino, sin marcas, solo muertos. Y las flores del cementerio se marchitaron, todas, de la noche a la mañana. Y aún así, la gente seguía yendo a misa. Más que antes, de hecho, la iglesia siempre estaba llena. Llegaban temprano, salían tarde. Algunos se quedaban allí dentro por horas, arrodillados, rezando, sin comer, sin beber agua, solo rezando. Yo no entendía cómo nadie más veía lo que estaba pasando, cómo nadie cuestionaba, cómo todos simplemente aceptaban. Hasta que una noche vi a Elías. Elías tenía 14 años. Era monaguillo desde los 8, chico delgado, tímido, siempre con la sotana limpia y el cabello peinado. Era dedicado. Se tomaba el trabajo en serio. Esa noche, volvía del taller cuando lo vi salir de la iglesia. Era tarde, casi medianoche. Llevaba algo bajo el brazo. Parecía un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro. ¡Elías!, lo llamé. Se giró, asustado. Cuando me vio, su rostro se puso pálido. Miguel, tengo que irme. ¿Qué libro es ese? Nada, solo unos textos del padre. Estoy estudiando. Pero su voz temblaba y no me miraba a los ojos. Elías, ¿estás bien?, dudó. Por un momento creí que iba a contarme algo, pero apretó el libro contra el pecho y echó a correr. Elías no miró atrás. Me quedé allí, viéndolo desaparecer en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Elías no apareció en la misa del domingo siguiente, ni el lunes, ni el martes. Su madre, doña Petra, estaba desesperada. Buscó por todo el pueblo, golpeó puertas, preguntó a todos. Nadie lo había visto.
Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intenté contarle lo que había visto aquella noche, el libro que llevaba, pero cuando empecé a hablar, me interrumpió. «Ya sé lo que pasó», dijo, con los ojos rojos de tanto llorar. «El padre Esteban me lo explicó. Sentí que la sangre se me helaba». «¿Qué dijo?» «Que Elías fue llamado para servir en otro altar, que tenía un don especial, y Dios lo necesitaba en otro lugar». «Doña Petra, eso no tiene sentido. Elías tenía 14 años. ¿Cómo que otro altar?» Ella me miró con una expresión vacía, distante. «El padre sabe lo que hace, Miguel. Él nunca miente». Y luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí parado, con un nudo en el estómago. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Elías, en el libro, en las palabras de su madre. Nada tenía sentido, pero al mismo tiempo, todo parecía encajar de una forma horrible que no quería entender. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, silenciosa, pero cuando miré hacia la iglesia, vi una luz débil en su interior. Velas. Alguien estaba allí. Me vestí rápido y salí sin hacer ruido. Mi madre dormía, o eso creía. La casa estaba en silencio, las calles oscuras, sin luna. Las pocas lámparas del pueblo parpadeaban. El aire era pesado, caliente, con un olor dulce y podrido al mismo tiempo. Cuando me acerqué a la iglesia, me detuve. Las puertas estaban entreabiertas. Empujé despacio y se abrieron sin hacer ruido. Dentro, la luz de las velas temblaba en las paredes. El aire era denso, húmedo, y olía fuerte a incienso, pero no el incienso normal. Este tenía algo distinto, algo que quemaba la garganta. Di unos pasos hacia adentro. La iglesia parecía vacía, o al menos eso creí. Entonces oí voces. Venían de abajo, del sótano. Yo ni siquiera sabía que la iglesia tenía sótano. Caminé despacio hasta el altar. Detrás de él, parcialmente escondida por un paño rojo, había una puerta pequeña de madera. Estaba entreabierta, y por debajo salía una luz anaranjada, palpitante. Pegué el oído a la puerta. Las voces estaban más claras ahora. En realidad era una sola voz, grave, profunda, pero hablaba en dos tonos al mismo tiempo, como si dos personas hablaran juntas, desentonadas. Reconocí la voz. Era el padre Esteban, pero lo que decía no era español, era algo antiguo, gutural. Las palabras se arrastraban, como si la lengua le pesara demasiado. Empujé la puerta con cuidado. Una escalera de piedra bajaba hacia la oscuridad. La luz provenía de abajo, roja y temblorosa. Descendí un peldaño tras otro, con el corazón golpeando en el pecho, y entonces lo vi. El sótano era pequeño, con techo bajo y paredes de piedra húmeda. En el centro había un altar, pero no era como el altar de arriba. Este era distinto, hecho de piedra negra, lisa, brillante, y sobre él, el crucifijo estaba al revés. El padre Esteban estaba de espaldas, con la sotana abierta. Podía ver su piel, rajada, enrojecida, cubierta de símbolos dibujados con algo que parecía sangre seca. Tenía los brazos levantados y frente a él, sobre el altar, un cáliz, grande, negro, hecho de un material que no reconocí, y dentro del cáliz vi rostros, rostros que se movían, bocas abiertas, ojos desorbitados, silenciosos, pero gritando. Reconocí a algunos. Don Ramiro, que había muerto de neumonía 2 meses antes. Doña Inés, que cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Y Elías. Allí estaba su rostro, pálido, con los ojos vacíos, la boca abierta en un grito mudo. Di un paso atrás y choqué contra la pared. La piedra crujió. El padre dejó de hablar. Muy despacio giró la cabeza y sonrió. Corrí. Subí las escaleras tropezando, casi cayendo. Oí su voz detrás de mí, llamándome por mi nombre. Pero no era su voz. Eran varias. 2, 3, muchas voces superpuestas, resonando. Miguel, ¿por qué huyes, hijo? Atravesé la iglesia sin mirar atrás. Empujé las puertas y salí corriendo a la calle. El aire frío de la noche quemó mis pulmones. Corrí hasta mi casa, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama.
temblando. Permanecí despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, intenté contarle a alguien. Intenté hablar con don Héctor, amigo de mi padre. Me escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. «Miguel, ¿has estado bebiendo?» «No, lo vi, don Héctor. El padre estaba haciendo algo allá abajo. Había un altar. Había...» «Basta», levantó la mano. «El padre Esteban salvó este pueblo. Devolvió las cosechas. Curó mi vista. Estás hablando tonterías por envidia». «¿Envidia?» «Sí, porque él tiene fe y tú no». Se dio media vuelta y se fue. Intenté hablar con más gente. Nadie me creyó. Todos me miraban como si estuviera loco. Algunos incluso se enfadaron, como si hubiera blasfemado. Hasta mi madre, cuando se lo conté, me miró con una expresión que nunca había visto. Fría, lejana. «Hijo mío», dijo tomando mis manos con fuerza, «tienes que pedir perdón». «¿Perdón? Mamá, no entiendes, yo vi. Viste lo que el demonio quiso que vieras. El padre ya me lo explicó. A veces, los que no tienen fe son tentados. Debes confesarte». «Mamá, Miguel», apretó mis manos tan fuerte que dolió. «Tienes que confiar. Tienes que tener fe. Si no, te perderás». Y entonces se arrodilló allí mismo, en medio de la sala, y empezó a rezar. Pero las palabras no eran español. Eran la misma lengua que había escuchado en el sótano. Esa noche encontré la sotana de Elías. Estaba tirada en la basura detrás de la iglesia, seca de sangre y con olor a incienso. La recogí con las manos temblorosas y la llevé a casa. Fue entonces cuando supe. Nadie iba a ayudarme, porque todos ellos ya pertenecían al Padre. Pasé los días siguientes encerrado en casa, tratando de entender qué hacer. La sotana de Elías estaba escondida debajo de mi cama. Cada vez que la miraba, el estómago se me revolvía. La sangre se había vuelto marrón oscura, casi negra, y el olor a incienso no desaparecía, sin importar cuántas veces intentara lavarla. Mi madre empezó a mirarme diferente. Ya no me hablaba casi, solo rezaba, horas y horas arrodillada en su cuarto, susurrando aquellas palabras extrañas. A veces despertaba de madrugada y oía su voz proveniente de la sala, baja, continua, como un zumbido. Estaba solo. Fue un martes cuando decidí volver a la iglesia, no para enfrentar al padre, no era tonto, sino para intentar encontrar alguna prueba, algo que pudiera mostrarle a la gente, algo que no pudieran ignorar. Esperé hasta la noche. La misa había terminado hacía horas, y la iglesia debía estar vacía. Llevé una linterna pequeña y un cuchillo de cocina, no porque pensara que serviría de mucho, sino porque me hacía sentir un poco más seguro. Las calles estaban desiertas. El silencio era pesado, sofocante. Ni los perros hacían ruido. Todo el pueblo parecía dormido o muerto. Llegué a la iglesia y rodeé por un costado. Había una ventana pequeña cerca del fondo que sabía que quedaba mal cerrada. La empujé y se abrió con un chirrido suave. Entré. Dentro, la oscuridad era total. Encendí la linterna y el haz de luz cortó el aire denso. Las sombras se movían sobre las paredes, distorsionadas, como si tuvieran vida propia. Fui directo al altar. La puerta del sótano seguía allí, escondida detrás del paño rojo. Estaba cerrada esta vez. Tomé el picaporte. Estaba helado, demasiado helado, y empujé con cuidado, trancada. Pero noté algo en el suelo. Huellas, marcas rojas, como si alguien hubiera pisado algo húmedo. Sangre, tinta, seguían desde la puerta del sótano hasta la sacristía. Seguí las marcas. La sacristía era pequeña, llena de armarios viejos y estanterías con libros polvorientos. Las huellas terminaban frente a una estantería en la esquina. Me acerqué y vi que estaba ligeramente separada de la pared. Empujé. Se movió. Detrás había un pasadizo. Tragué saliva y entré. El pasillo era estrecho, de piedra húmeda, y descendía en espiral. La linterna apenas iluminaba unos metros por delante. El olor a incienso era más fuerte allí, mezclado con algo podrido, como carne vieja. Bajé, y bajé, y bajé, hasta que el pasillo se abrió en una cámara. Era más grande que el sótano, mucho más. Las paredes estaban cubiertas de símbolos.
los mismos que había visto en la piel del padre, pero aquí estaban grabados en la piedra, profundos, antiguos. Algunos todavía tenían restos de sangre seca en las grietas. En el centro de la cámara estaba el altar de piedra negra, y sobre él el cáliz, pero esta vez no estaba vacío, estaba lleno, un líquido negro, viscoso, que se movía por sí mismo, hervía sin calor, y cuando me acerqué, oí susurros, cientos de ellos, quizás miles, voces superpuestas, hablando al mismo tiempo, algunas en español, otras en lenguas que nunca había escuchado, todas suplicando: «Ayuda, sácame de aquí, por favor, duele». Retrocedí, tropezando. La linterna cayó al suelo y rodó, iluminando algo en el rincón de la cámara. Libros, montones y montones de libros, antiguos, encuadernados en cuero, algunos tan viejos que las páginas se deshacían. Tomé uno y lo abrí. Estaba escrito en latín, o algo parecido, pero había dibujos, diagramas, rituales. Uno mostraba a un hombre arrodillado, con la boca abierta, y algo, una sombra, un humo, entrando en él por la garganta. Debajo, una frase en español, escrita a mano con tinta roja: «Alimentar la llama de las almas justas. El precio de la salvación es la fe, y la fe se alimenta». Pasé las páginas, más rituales, más dibujos, y entonces, al final del libro, una lista. Nombres, nombres de personas del pueblo, gente que había muerto en los últimos meses. Y al final de la lista, recién escrito, Elías, y debajo, con la tinta aún fresca, Miguel. Oí pasos, lentos, pesados, provenientes del pasillo. Solté el libro y agarré la linterna. La luz parpadeó, luego se apagó, quedé en la oscuridad, los pasos se acercaban. Y entonces, la voz: «Miguel, viniste». Era el padre Esteban, pero su voz era diferente, más grave, más múltiple. Sabía que vendrías, los curiosos siempre vienen. Las velas de la cámara comenzaron a encenderse solas, una tras otra, y en medio de ellas, el padre, pero ya no vestía sotana. Su piel estaba rajada, roja, palpitante, como si algo debajo intentara salir. Sus ojos eran completamente negros, y cuando sonrió, vi que los dientes estaban podridos, rotos. «Has visto demasiado, Miguel, pero no te preocupes». Dio un paso hacia mí. «Pronto lo entenderás». Corrí por el pasillo, tropezando con las piedras, golpeándome con los muros. Lo oía reír detrás de mí, pero no era una risa. Eran muchas, resonando, mezclándose. Subí las escaleras tan rápido como pude. Los pulmones me ardían, el corazón me golpeaba el pecho. Llegué a la sacristía, empujé la estantería de nuevo y corrí hacia afuera. Y cuando miré atrás, él estaba en la puerta, quieto, sonriendo, y a su alrededor, sombras, figuras humanas, translúcidas, con rostros deformados por el dolor. Todos me miraban, y entonces el padre habló, con esa voz que venía de dentro y de fuera al mismo tiempo: «No puedes huir, Miguel. Este pueblo me pertenece. Y pronto, tú también pertenecerás». Corrí a casa y cerré todas las puertas y ventanas. Pero al entrar en la sala, mi madre estaba allí, de rodillas, rezando, y cuando levantó el rostro hacia mí, sus ojos eran completamente negros. «Hijo mío», dijo, con una voz que no era la suya. «El padre ya me lo explicó». Se levantó y caminó hacia mí. «Es el precio de la salvación». Retrocedí hasta la pared, sin poder apartar la vista de mi madre. Ella seguía acercándose, despacio, con esa sonrisa que no era suya, los ojos completamente negros, sin blanco, sin iris, solo vacío. «Mamá, detente». Mi voz temblaba. «Por favor, detente. No tengas miedo, hijo». Extendió la mano. «Es solo un momento. Después entenderás. Después sentirás la paz que yo siento». «¿Qué paz? Mírate. Esto no es paz». Inclinó la cabeza, como confundida. «Claro que sí. El padre me lo mostró. Me enseñó que el dolor del mundo desaparece cuando entregamos nuestra alma a algo más grande, algo eterno». Di un paso atrás y choqué con la pared. No había a dónde correr. Entonces oí pasos en la calle,
muchos pasos. Miré por la ventana y sentí que la sangre se me helaba. Venían, todos. Era todo el pueblo, caminando despacio por la calle, hacia mi casa. Don Héctor, doña Rosa, don Armando, todos los que iban a misa, todos con los mismos ojos negros, todos con la misma sonrisa vacía. Y al frente de ellos, guiando como un pastor, estaba el padre Esteban. Se detuvo frente a mi casa y levantó la vista, directo hacia mí. Luego señaló, y todos empezaron a entrar. Corrí al cuarto y cerré la puerta con llave. Empujé la cómoda, la cama, todo lo que pude contra ella, pero sabía que no serviría. Oí la puerta principal abrirse, luego los pasos, decenas de pasos, subiendo las escaleras, llenando la casa, y las voces, todas rezando juntas, en aquella lengua maldita. Me quedé en la esquina del cuarto, abrazando las rodillas, temblando. La puerta empezó a crujir, golpes, cada vez más fuertes, y entonces, silencio. Esperé. 1 minuto, 2, 5, nada. Me levanté despacio y pegué el oído a la puerta. Silencio absoluto. Abrí la puerta con cuidado. La casa estaba vacía. Bajé corriendo a la sala. Nadie. Fui a la cocina. Nada. Salí a la calle. Vacía. El pueblo entero estaba vacío. Corrí hasta la plaza. Nadie. Fui a las casas. Todas abiertas. Todas vacías. Comida aún caliente sobre las mesas. Ropa tendida en los cordeles. Pero ninguna persona. Ninguna. Era como si todos hubieran desaparecido. Volví corriendo a mi casa, llamando. ¡Mamá! ¡Mamá! Nada. Ella también había desaparecido. Pasé los días siguientes solo, completamente solo. Recorrí todo el pueblo, todas las casas vacías, todas las calles desiertas. Ni los perros quedaron, ni los pájaros. Solo yo y la iglesia. Seguía allí, intacta, las puertas abiertas, las velas encendidas. Entré. El altar estaba ordenado, el crucifijo en su lugar, todo normal. Pero al fondo, cerca de la sacristía, había algo nuevo. Un espejo, grande, con marco de madera vieja, apoyado contra la pared. Me acerqué despacio. Miré el reflejo. Era yo, normal, cansado, sucio, pero yo. Toqué el vidrio, y del otro lado, el reflejo hizo lo mismo. Pero entonces, sonrió. Yo no estaba sonriendo. Él sonrió. Y los ojos se pusieron negros. Di un paso atrás, y el reflejo siguió mirándome, quieto, sonriendo. Luego movió la boca, y aunque no había sonido, pude leer los labios. Gracias. Hace semanas que estoy solo en el pueblo. A veces oigo pasos dentro de la iglesia, voces bajas, rezando, pero cuando entro no hay nadie, solo el espejo, y cada vez que paso frente a él, el reflejo está diferente. A veces es el padre, a veces es mi madre, a veces es Elías, pero siempre con mi rostro. Ayer miré de nuevo el espejo, y esta vez los vi a todos, juntos, dentro del reflejo, detrás de mí, el padre, mi madre, Elías, don Héctor, doña Rosa, todos, mirándome, sonriendo, esperando. Me giré. No había nadie, pero cuando volví a mirar el espejo, ellos seguían allí, y en medio de ellos, con la mano sobre mi hombro, estaba yo. Esta mañana desperté y algo era diferente. No sé explicarlo bien, pero siento paz, una paz que nunca sentí antes, y un deseo extraño de ir a la iglesia, de tocar las campanas, de encender las velas. Creo que lo haré. Al fin y al cabo, alguien tiene que cuidar la iglesia ahora que el Padre se ha ido. Y quién sabe, quizá pronto alguien venga, alguien que necesite salvación. Yo puedo ayudar, yo sé cómo, siempre lo supe, desde el principio. ¿Lo sentiste también? Esa presencia, esa mirada que aún nos observa desde las sombras del altar. Dime, ¿crees que el Padre era un demonio? ¿O el demonio era quien lo guiaba? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene será aún más oscuro.